Hola, les saludo y les doy la bienvenida entonces a este nuevo vídeo. Hace unos meses atrás la gente de Sony Vault se comunicó conmigo y me ofrecieron entonces hacer la revisión en su momento de lo que iba a ser su nuevo lanzamiento, el lanzamiento de fin de año, específicamente 2021, su Smart Limit, un limitador que hace uso de inteligencia artificial. Tuve la fortuna de ser vocero en español entonces en el día del lanzamiento de aquel producto y posterior a ello tuve la oportunidad entonces de compartir con ustedes una licencia a través de un sorteo. Después de eso entonces me enviaron este Smart EQ con su respectiva licencia para que hiciera la revisión del mismo. Es cierto que ya lleva con nosotros en el mercado bastante tiempo, cerca de un año o año y medio, pero es mi primer acercamiento al mismo y quise traerle esa manera de mini curso, tutorial, revisión de este plugin, ya que, no sé, planifico según lo que tengo organizado, va a ser un poco extenso este vídeo, pero quiero a detalle especificar cada una de las partes que lo componen y obviamente aprenderlo a utilizar en un contexto musical. Es un plugin que hace uso de inteligencia artificial, esa es como la parte significativa del mismo, ya que para ecualizar tenemos muchos plugins, pero este hace uso de inteligencia artificial, el cual a partir de un análisis al audio que pasa a través del mismo, va a generar una especie de precepts, el cual va a servirnos como punto de partida. Así que alístate para este largo viaje. Voy a dividirlo por capítulos, para de una manera bien clara abordar entonces cada parte del plugin. Te puedes ir de hecho a los capítulos, si ya conoces cosas fundamentales del mismo y quieres profundizar en otros, puedes visualizar los capítulos en los que está dividido este vídeo e irte específicamente a la sección que te interesa, ¿ok? Obviamente para entenderlo de principio a fin, lo ideal sería mirar el video de principio a fin. Pero pues cada uno tiene libertad de hacerlo como más lo desee. Lo importante es conocer la herramienta y no subutilizarla en nuestros procesos habituales de mezcla. Como les indico, es un plugin que hace uso de inteligencia artificial. Su interfaz se divide en 7 secciones. Tenemos acá la parte de los grupos, del análisis. Por acá tenemos los estados, algo significativo para todos. Lo vimos en el Smart Limit, bastante interesante esos estados. Tenemos la parte entonces del análisis, por acá la salida del audio, los filtros y la parte de bypasseo y reseteo general. En la parte central tenemos la gráfica entonces de ecualización que estamos aplicando. Como lo voy a dividir entonces como por secciones y capítulos, en la primera parte voy a centrarme entonces a hablar de los parámetros relacionados al trabajo con filtros de forma estándar. Así que vamos con ello. Y en esta primera parte de trabajo con filtros, vamos a mirar entonces cómo agregamos los filtros a este plugin. Simplemente haces un doble clic en la línea que tenemos en la parte central de la gráfica y como puedes ver ya tienes allí el primer punto, la primera banda para trabajar. Si te mueves de izquierda a derecha tienes para moverte entre las diferentes bandas. De hecho, en la barra inferior del plugin tendrás información de la frecuencia en la que estás ubicado. En este caso 414 Hz a 5 decibeles, en este caso estoy realzando, pero podría recortar a menos 7.3. Y tendría el ancho identificado con el Q, el cual puedo afectarlo con el scroll del mouse, afectar más banda o hacer un Q lo suficientemente cerrado para afectar nada más esa banda específica que haya seleccionado. También tengo el modo de trabajo, puedo trabajarlo en modo estéreo por ejemplo, o si doy clic, trabajaría en el modo mid, la parte central. Si vuelvo a dar clic, me iría a los laterales, a los sides, ¿ok? Y con un clic de nuevo regresaría a la parte estéreo. Si tuviese más puntos, más bandas, podría específicamente, por ejemplo, esta que es la que me interesa, trabajarla en solo y las demás no se escucharían, es decir, escucharía solamente esta banda cómo estoy afectando el audio con la misma. Para eliminar bandas simplemente seleccionas el punto, tienes un bote de basura acá, o si te vas a la banda le das botón derecho y con el widget que va a aparecer tienes acceso no solamente al botón para eliminar la banda, sino a los filtros, los cuales simplemente tocando puedes cambiar la forma de ecualización que quieres aplicar o mejor el filtro que quieres aplicar sobre tu ecualización. También tendrás información sobre el ancho, el Q, tendrás información sobre si es estéreo o mid-side, el trabajo de la banda o puedes colocarlo en solo también. Y como te indico, desde aquí eliminarías la banda. Eso en cuanto al trabajo con las bandas de una manera sencilla, estándar de los filtros, ¿ok? La parte interesante que hizo famoso este plugin es que implementa inteligencia artificial, es lo que quizás a muchos llama la atención. Para eso entonces vamos a mirar cuál es el trabajo. Tenemos esa sección de acá en donde tenemos un botón que si lo presionamos se va a listar o se va a preparar para que reproduzcamos el audio y a partir del análisis que él haga ese audio va a asignarle un preset o un ajuste resultado de ese análisis. Ese ajuste en muchas ocasiones va a ser un ajuste que podría ser el definitorio para algunos casos. Lo ideal siempre que yo recomiendo es que lo tomes como un punto de partida, es decir, ese no sea el ajuste que le vas a dejar. Púlelo o refínalo a partir de lo que el plugin te genere. Ahora, para él darte un ajuste previo cercano al audio que estás analizando, tienes que decirle qué tipo de algoritmo utilizar en base o con base a la fuente de audio que vayas a usar o que estés usando.
Despliegas este menú emergente y tienes entonces acá diferentes tipos de fuentes de audio que te sugiere. Tenemos el universal, que es aplicable a cualquier fuente de audio, y unos cuantos sonidos genéricos acá. Pero si quieres te vas a los perfiles de fábrica y tienes una larga lista para voces con un comportamiento bien significativo en bajas frecuencias o altas frecuencias, sintetizadores, partes habladas. Tenemos para sonidos independientes de batería como la caja, como el kit. Tenemos para pianos, tenemos para teclados, que podrían ser órganos, por ejemplo. Tenemos hi-hats, guitarras eléctricas, baterías y bajos, ¿ok? Y una guitarra acústica. Para el caso que nos compete, tengo como referencia entonces el siguiente sonido. Un sonido básico de piano. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Debo elegir aquí sencillamente lo que yo quiero. Puedo hacerlo aquí o puedo irme directamente acá y le digo que es un sonido de piano. Voy a armar entonces este plugin para que empiece a analizar mi audio. Pueden ver cómo está titilando. Debo obviamente activar el plugin pues para que haga el análisis y luego le doy reproducir. Y estamos viendo la línea de avance. Y allí tengo entonces el ajuste que el plugin me sugiere a mí a partir del análisis que hizo y pues obviamente del algoritmo que yo le recomendé que utilizara en correspondencia a la fuente de audio que estoy usando. Luego de ese análisis viene entonces la parte de controlar los filtros inteligentes. Y como te indico, para el control tenemos entonces acá por ejemplo este parámetro el cual puede invertir la forma de ecualización que estamos aplicando o realzarla, y de esa manera logramos pues darle un tono distintivo a nuestro sonido. Por ejemplo, claramente puedes jugar también entonces con la banda o con el filtro, como tú quieras movilizarlo, poner puntos, realzar, destacar cosas, elementos. Si no lo quieres, botón derecho, eliminas, ya sabe. También puedes agregar un punto y doble clic sobre el mismo punto, también eliminas entonces lo que no necesitas. Así de sencillo. Si quieres resetear el análisis, de nuevo te vas aquí, te vas a esa opción que dice Reset y te dice que puedes resetear todos los parámetros o los filtros inteligentes o la ecualización de bandas. Tú eliges qué quieres y le das simplemente reset. En el momento que lo hagas, ves cómo queda de nuevo limpio la ecualización para volver a hacer el análisis en un caso que no te haya gustado el resultado, y podías obviamente implementar otro algoritmo distinto que te sirva como referencia. Voy a de nuevo hacer el análisis. Me genera, como puedes ver, la misma curva entonces para trabajar con el plugin. Los demás controles que tenemos acá son los estados. Como les indiqué, tenemos 8 estados distintos, es decir, yo podría quedarme con esta curva, pero podría irme al estado 2 y decirle que en vez de utilizar el algoritmo de piano, utilice el que se llama Keeps teclados. Hago el análisis. Y puedes ver que me genera una curva distinta. Comparo con el anterior. Y de esa forma tendríamos acá 8 estados total para buscar la curva de ecualización del sonido que más nos guste y que se ajuste más al proyecto en el que estemos trabajando. Ese es el potencial de esos 8 estados que nos ofrece. Obviamente puedes guardarlos, simplemente seleccionas, le das Save, le das un nombre muy personal y le darías guardar, ¿ok? Si quieres irte al default, simplemente le das clic aquí y reseteas. En este caso, si hubieses hecho algún cambio al estado, entonces lo reseteas. Por ejemplo, un doble clic, muevo la curva, pero yo quiero que regrese a su estado normal según el análisis, y con default lo hago. Ya si quiero regresar a un estado anterior, acá tengo para deshacer y rehacer. La parte inferior tengo para bypassear todo el plugin, o puedo elegir que quiero bypassear también, ¿no? Puedo bypassear los filtros inteligentes o las bandas de ecualización. Desde acá tengo entonces el comportamiento en el campo estéreo. Por default está en estéreo, ¿ok? Entonces yo puedo desde aquí jugar con la panorámica, moviendo entonces este numerito. Izquierdo, derecho. La ganancia. Y con esta sección puedo ajustar el comportamiento en el modo mid-side o en el modo estéreo. Por default él viene en estéreo, pero podría tocar acá y jugar con los laterales. Escuchamos. O la parte central. Y algo interesante, puedo jugar aquí con un porcentaje. Por ejemplo, en este caso, como está en estéreo, en este caso lo tengo 50 y 50, pero podría darle más porcentaje al componente en el mid que al componente en el side. Y eso me generaría entonces un sonido distintivo. ¿Escuchamos?
más en el mid, más en los sides, y de esa manera entonces jugarías con el sonido en el campo estéreo básicamente. Podemos ajustar entonces el tamaño de este plugin según el monitor que tengamos para manipularlo en un monitor táctil de una manera más fácil, por ejemplo. Y si te vas a este piñón, accedemos a toda la configuración general del plugin. Esos parámetros son importantes en el caso dado que sepas el uso que le quieras dar. Por ejemplo, lo quieres activar como un filtro que trabaje en modo de fase lineal. Eso es útil para procesos de masterización, por ejemplo. Entonces puedes activarlo en un caso que vayas a usarlo en un proceso de mastering. Que tengan un ancho de banda en modo campana constante, también lo puedes hacer desde acá. Todos los filtros en modo campana que tengan un ancho constante. Ya que tienes para activar el procesamiento mid-side, por ejemplo, en las entradas y las salidas y demás parámetros generales que lo ideal es que experimentes con ellos, ¿ok? Podemos manejar perfiles. Desde acá puedes importar tus propios perfiles de ecualización y obviamente los vas guardando, los vas listando y te pueden ser útiles en cualquier momento. Esa es una de las riquezas y potenciales que tiene este plugin. Vamos a regresar acá entonces y vamos a mirar el trabajo con grupos, que es algo bastante significativo e importante en este tipo de plugins. El grupo nos permite utilizar diferentes instancias del mismo plugin en diferentes pistas y visualizarlas todas desde un único plugin y comparar, por ejemplo, analizar las formas de onda, las curvas que nos sugiere el plugin para mirar en donde hay un hueco o hay dos frecuencias que estén colapsando, que estén chocando y donde podemos nosotros a partir de ese análisis visual empezar a equilibrar nuestra mezcla de manera correcta. Nos dicen ellos que podemos utilizar hasta 6 instancias de este plugin en distintas pistas. Para este ejemplo voy a utilizar solamente 3. Inserté entonces en esta pista de abajo, dice Bass, y en el loop inserté el tercer Smart EQ. Aquí tiene su etiqueta loop. Para trabajar con grupos es sencillo. En uno de ellos no tienes que ni siquiera abrir los otros. Simplemente los abrí para mostrarte que estaban insertados. Le vas a dar clic donde dice unirte a un grupo. Y aquí le vas a dar un nombre a ese grupo. Voy a llamarlo para el ejemplo simplemente demo. Y le vas a dar crear. En el momento que se crea nos va a enviar a una ventana distinta. Tenemos muchas opciones para configurar. Por ejemplo, dice el nombre del grupo. Podemos bypassear todo el grupo. Podemos disolver el grupo. Y tenemos 3 capas. La capa número 1 serían los sonidos principales, los más significativos en tu mezcla. La capa número 2 pues son sonidos importantes, complementarios a esa capa 1. Es decir, por ejemplo, en la capa 1 podrían estar unas voces, en la capa 2 puede estar la batería, el bajo. Y la capa 3 son esos sonidos que acompañan básicamente a los otros. Entonces ahí puedes colocar quizás unos strings, un piano, dependiendo de lo que haga el piano, o si el piano es el principal y va en la capa 2, entonces en la capa 3 serían, por ejemplo, las guitarras, la punteada, el acompañamiento, la rítmica, pueden ir paneadas a cada canal. Entonces es la manera como utilizamos estos 3 niveles. Ya el piano hace parte entonces de este grupo y me aparecen entonces las otras instancias en donde está el plugin. Aquí dice que está el bajo y el loop. Entonces cojo el bajo y simplemente lo arrastro y lo ubico en la capa que yo considere debe estar. Igual lo hago con el loop. En este caso yo quiero que la batería sea la principal, luego el bajo y por último el piano. En cada una de estas capas que he elegido tengo algunas opciones para visualizar. Por ejemplo, desde aquí puedo eliminar esta instancia, este piano de este grupo, pero también podría, por ejemplo, desde acá elegir un algoritmo distinto para que haga el análisis de esta fuente de audio. Puedo analizar de forma independiente cada sonido activándolo. Lo ideal aquí es utilizar este análisis general, donde yo le voy a dar clic y vamos a reproducir el audio y escuchamos. Y que él haga el análisis general. Y allí está el resultado. De hecho, aquí está activado sin y con el análisis. Desde este parámetro controlamos el impacto, entonces el impacto cruzado se le llama entre los procesamientos de cada una de estas instancias que estamos nosotros aquí trabajando. Entre mayor sea este valor, por ejemplo, mayor impacto tendrá el procesamiento sobre los canales. En este caso 50% es una sugerencia que es recomendada. Y desde acá escuchamos entonces con procesamiento y sin procesamiento. Ahí paseo y escucha.
que trabaja el plugin, sí trabaja y lo hace bien. Luego de tener esto así, me puedo ir directamente, puedo cerrar desde acá y me voy entonces a la ventana principal del plugin. Aquí me dice que estoy en el demo, en el grupo demo, y que tengo en el grupo demo 3 instancias del plugin, en un loop, en un bajo y en el piano. Desde acá puedo activar entonces mi analizador, simplemente le doy clic y desde aquí puedo visualizar, a mirarlo sin el analizador, lo activo. Y cada fuente de audio tiene un color distintivo. Y eso me ayuda entonces, de esa manera podríamos visualizar cómo se está comportando frecuencialmente cada uno y en dónde quizás debo compensar cortando, en este caso quizás un rango específico para darle cabida a otro sonido. Eso es lo interesante de ese analizador. Botón derecho y puedo jugar con el procesamiento de este analizador. Puede ser post filtro o prefiltro o ambos. Y puedo mirar entonces la velocidad en que se va a refrescar esta gráfica. Puedo hacerlo rápido, puedo hacerlo lento o puedo hacer el promedio o puedo promediar entre ambos. Ya es cuestión de gustos lo que tú elijas allí. Luego de tener entonces ya esto, ya te puedes ir directamente al ecualizador, por ejemplo, que hayas insertado, en este caso digamos en el bajo, en el loop. Hay un huequito acá, entonces ya podría perfectamente, si quisiera, realzar y de esa forma ir trabajando entonces con cada uno de los sonidos, partiendo de la gráfica de lo que estoy visualizando y obviamente también de mis oídos. Pero no solo eso, por ejemplo, voy a mutear el piano y me voy a centrar en el bajo, y digamos que el bajo yo lo quiero en el centro, entonces puedo jugar aquí con los parámetros del mid, laterales, sim. Luego me voy a ir al loop y hago exactamente lo mismo. Al centro. Destaquemos un poquito más la parte central con respecto a los laterales. Y el piano ya lo tendríamos ajustado entonces aquí en presencia más alta, una mayor presencia en los laterales. Y vamos a escuchar los tres sin el procesador. Apago el del loop, voy a apagar entonces el del bajo y el del piano. Y escuchamos. Voy activando uno por uno. Vamos con el piano, con el bajo, perdón. Escucha el bajo, sin, con el bajo. Vamos al loop y el piano. Y eso es básicamente, amigos, este Smart EQ de la gente de Sonable, un plugin realmente interesante para trabajar con el mismo en procesos de mezcla y por qué no hasta en procesos de masterización, ya que nos facilita a la hora de ecualizar nuestras fuentes de audio, proponiéndonos más que simples presets generales que a veces no tienen nada que ver con lo que estamos nosotros trabajando. No sabemos en qué contexto, en qué condiciones, bajo qué circunstancias se crearon los presets, pero aquí él va a generar uno a partir del análisis que haga del audio que tengamos. Eso es más interesante. Entonces podemos utilizarlo, como te indico, en mezcla, master, como tú quieras implementarlo, para que no compita una voz con una batería, una voz con una guitarra. Quizás la batería tapa la voz. Utilizando el analizador gráfico puedes ver en dónde la batería está destacando más y de esa forma puedes abrirle hueco a esa parte vocal o a un bajo o lo que tú quieras. Eso facilita las labores de mezcla. Un buen plugin que vale la pena que tú mismo lo pruebes. Te dejo el enlace en la descripción. Descarga el trial funcional durante 15 días. Si te gusta lo que logras con el mismo, pues nada impide que te hagas una copia de este increíble plugin. Si te ha sido útil la información compartida, puedes apoyar este proyecto aportando a través de PayPal lo que esté a tu alcance y lo que consideres. Si no tienes cómo aportar, pues obviamente con un like, con un comentario positivo y con una vista de este vídeo, y que solo compartas este vídeo será más que suficiente. Si eres nuevo por acá, suscríbete al canal, activa la campana para que te notifique cuando subo un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones, más de Sonable, así que mantente aquí conectado.
Hasta pronto y bendiciones para vos.